Hola, bienvenidos. En este capítulo me voy a referir a la generación de stubs con Wiremock. Voy a contextualizar. Yo tengo una aplicación que depende de algún servicio externo y yo quiero poder testear mi aplicación de punta a punta sin depender de ese servicio externo. Quiero hacer lo que a veces denominamos como una prueba de borde a borde, ¿no? Entonces yo voy a escribir mi test, ¿sí? Se va a ejecutar el código de mi aplicación, pero en el otro extremo, en lugar de tener el servicio que mi aplicación requiere, voy a tener un simulador de ese servicio externo, ¿sí? Que para este caso vamos a utilizar la herramienta Wiremock como simulador. Entonces, ¿cómo funciona Wiremock? Wiremock es un ejemplo, podemos tener otros ejemplos de herramientas que hacen lo mismo, ¿sí? La forma en que funciona Wiremock es que cuando yo levanto Wiremock, que es una aplicación construida en Java, la puedo levantar como cualquier aplicación Java ejecutando el jar, o bien puedo directamente descargarme una imagen Docker con Wiremock ya configurado, ¿sí? Wiremock va a levantar y va a procesar dos directorios donde va a encontrar la configuración de mappings y responses, que son los dos conceptos que maneja Wiremock para emular las respuestas, ¿no? Básicamente el mapping le indica a Wiremock cuáles son los pedidos que puede manejar. Yo aquí le estoy diciendo en este ejemplo a Wiremock cuando reciba un request de tipo GET a la URL /api /users, ¿sí? Quiero que conteste con una respuesta con status 200, con el encabezado content type application JSON y que en el body de esa respuesta incluya, ¿sí?, el contenido del archivo que se encuentra en responses /usersget.json, ¿sí? Esta es la forma de configurarlo. De este mismo modo, Wiremock es bastante flexible. Yo puedo en el mapping del request utilizar expresiones regulares y demás cuestiones realmente para tener bastante flexibilidad para poder matchar los requests que va a ir recibiendo Wiremock. Y después, obviamente, tengo la posibilidad de configurar qué quiero que responda. Yo puedo poner la respuesta directamente aquí, en el mismo archivo de mappings, o en algunos casos, cuando yo tengo distintos mappings, distintos requests que quiero que produzcan la misma respuesta, puedo hacer lo que muestra este ejemplo de tener el contenido de una respuesta en un archivo responses y directamente hacer que mi mapping referencie ese archivo. A su vez, Wiremock, si yo puedo sentarme y escribir esto a mano, o bien puedo utilizar Wiremock de otras dos formas. Tengo la posibilidad de configurarlo dinámicamente. Yo levanto Wiremock y enviándole request, puedo utilizar la API de Wiremock para configurar los mappings y los responses. Y también tengo la opción, que es lo que quiero mostrar ahora, es utilizar Wiremock en modo recorder, ¿sí? ¿Cómo es eso? Básicamente yo voy a escribir mi test, ¿sí?, que va a interactuar con mi aplicación. Mi aplicación, en vez de tirar los requests al servicio externo, se los va a tirar a Wiremock, ¿sí?, que va a estar típicamente corriendo en localhost 8080. Pero Wiremock va a estar en modo grabación. Eso significa que Wiremock, en lugar de contestar, lo que va a hacer es va a grabar el request que recibe de la aplicación y va a forwardear ese request al servicio externo. El servicio externo va a responder, ¿sí?, y Wiremock va a grabar la respuesta de ese servicio externo y se la va a dar a mi aplicación. De esta forma, yo corro mi test en primera instancia contra el servicio externo, haciendo que Wiremock grabe esa interacción, y de ahí en más yo podré prescindir del servicio externo, correr Wiremock en modo no grabación, digamos, en modo tradicional, y en ese caso Wiremock va a utilizar las respuestas que fueron previamente grabadas para responderle a mi aplicación, y así yo tendré control completo del test, ¿sí?,
conociendo cuáles son las respuestas que me va a generar Wiremock. Voy a mostrar esto en código, ¿sí? Para que vean cómo es que se utiliza. Bien, aquí tengo un ejemplito muy simple para mostrar cómo utilizar un Wiremock en modo grabación. Lo que tengo en primer lugar es una aplicación, ¿sí? Que me dice la temperatura. Para eso esta aplicación se conecta con el servicio de OpenWeather, ¿sí? Entonces, si miramos el código, lo que tengo aquí es mi aplicación, ¿sí? A la cual le pido la temperatura, y mi aplicación lo que va a hacer es conectarse aquí a la API de OpenWeather y parsear la respuesta, hacer una pequeña conversión y demás. Para esto yo tengo un test acá, ¿sí? Que creo la aplicación, y fíjense este detalle interesante. Yo quiero testear que el código de mi aplicación anda bien, pero mi aplicación depende de Wiremock. Perdón, depende de OpenWeather. Y yo no sé la temperatura que hace todo el tiempo. Entonces, ¿cómo puedo escribir un test para eso? Porque no sé qué me va a devolver, ¿sí? Entonces, lo que necesito precisamente para poder testear eso es simular ese servicio externo que me devuelve la temperatura, para poder tener control de ese servicio, configurarlo para que me devuelva una temperatura conocida, y así después poder hacer un spec correspondiente a eso. Si yo corriera este test, ¿sí? ¿Cómo sé qué spec le tengo que poner acá? No sé la temperatura, ¿sí? Entonces yo voy a escribir este test, y en vez de hacer que se conecte a OpenWeather, voy a decir que se conecte a localhost, que es donde está Wiremock, ¿sí? Y entonces tengo control completo sobre el escenario, y esto me permite testear todo el código que yo escribí, ¿sí? Ahora bien, yo tengo que configurar Wiremock para que se comporte como se comporta OpenWeather, y que la respuesta que me devuelva esté en línea con el protocolo de OpenWeather. Es ahí donde yo voy a poner Wiremock en modo grabación, ¿sí? Para correr Wiremock yo tengo acá una configuración de Compose que levanta la imagen de Wiremock y hace un mapeito de carpetas, ¿sí? Entonces voy a levantar esto, docker compose app, y esto me levanta Wiremock en el 8080, ¿sí? Aquí está Wiremock. Voy a entrar a la interfaz administrativa que está en --admin, y voy a entrar puntualmente al recorder. Aquí voy a poner Wiremock en modo recorder. ¿Qué es lo que hace eso? Bueno, yo voy a hacer que mi aplicación le mande request a Wiremock, ¿sí? Fíjense que acá en el test lo configuro así, le manda request a localhost 8080. Wiremock, como lo voy a poner en modo grabación, no va a contestar esos requests, sino que los va a forwardear. ¿A quién? A OpenWeather, ¿sí? Entonces, Wiremock recibe el request, graba el request que recibe y se lo forwardea a OpenWeather. OpenWeather contesta, Wiremock graba la respuesta que recibe y se la devuelve a mi aplicación. Y de esa forma me queda grabado tanto el request como el response, que después podré utilizar a la hora de correr mis tests. Entonces pongo a grabar y ahora ejecuto mi test, ¿sí? rspec, corro el test. El test falla porque dice esperaba 10 pero vino 8, claro, porque la temperatura en este momento es 8, ¿sí? Si miro acá, estuvo grabando, paro la grabación, me dice que capturó un mapping, ¿sí? Y entonces me voy a la carpeta mappings y veo que hay un nuevo archivo, ¿sí? Este archivo lo que tiene es el request, ¿sí? Primero que, bueno, tiene un ID generado automáticamente, un nombre, ¿sí? Y el request que recibió un request a esta URL, ¿sí? Con todos esos parámetros y demás, ¿sí? Un request de tipo GET. Y ante eso se le forwardeó a OpenWeather, y OpenWeather respondió esto que está acá, ¿sí? Respondió esto que está acá. Perfecto, yo esta configuración ahora la puedo utilizar para correr Wiremock en modo simulador,
digamos, ¿sí? Fíjense que tengo algunos datos más de la grabación y demás, algunas cosas no son relevantes, ¿sí? Lo que voy a hacer es cambiarle el nombre al archivo, ¿sí? Y le voy a poner, en este caso yo quiero simular una temperatura de 10, por así decirlo, ¿sí? Voy a ponerle ese nombre también acá. Temperatura 10. No sé si es un buen nombre, pero igual no viene al caso, ¿sí? Esta información de acá en principio no la necesito, así que la voy a sacar para que esto me quede lo más simple posible. El cache key también lo voy a sacar. El content type lo dejo. La fecha no me va a servir. Esto tampoco. Voy a dejar lo mínimo, ¿sí? Y acá sí voy a ajustar esta respuesta porque yo quiero que esto tenga una determinada temperatura. Entonces tengo que buscar acá dónde está el dato en particular. El dato es temp 281. Acá había 2 de diferencia. Creo que si acá le pongo 83 voy a lograr el efecto que yo quiero, ¿sí? Y ahora lo que voy a hacer a continuación, ¿sí?, es ya frené el recording, ¿sí? Se generó el nuevo archivito de mapping. Entonces lo que voy a hacer es voy a detener el WireMock, ¿sí?, porque los archivos de mapping los levanta cuando levanta WireMock, ¿sí? Puede que esto haya cambiado, pero por las dudas no importa, lo voy a frenar igual. Lo detengo, ¿sí? Lo vuelvo a levantar, ¿sí? Ahora sí levantó, ¿sí? Acá veo que está levantado, perfecto. Yo sé que si le pregunto aquí por admin, acá me dice los requests que tiene con los mappings que tiene configurado. Fíjense, el que ya tenía inicialmente de usersget, ¿sí?, y acá el nuevo de temperatura 10, ¿sí? Acá veo, o sea, entrando acá a guión bajo admin, veo todos los mappings que tiene configurados estáticamente. Bueno, teniendo esto, entonces sí, me vengo acá y corro mi test. Y ahora mi test pasa, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque precisamente tengo mi WireMock configurado para que me mande una respuesta, ¿sí?, acorde a lo que yo tengo escrito en mi test, que es una temperatura de 10. Esto lo que me está habilitando a mí es que yo pueda testear absolutamente todo el código que escribí sin depender de OpenWeather, ¿sí? Porque a su vez yo no tengo control sobre las respuestas de OpenWeather. En este caso, ¿cómo sé qué temperatura me va a devolver OpenWeather? No lo sé, ¿sí? Como yo lo pongo bajo mi control, yo puedo acá incluso testear distintos escenarios. ¿Qué pasa si OpenWeather me devuelve tal valor o tal otro valor? O si incluso no anda. Entonces eso me permite testear todo mi código. Lo que tenemos que tener presente es que con esto no alcanza en términos de estrategia de test. Porque si por alguna razón OpenWeather cambia la API, yo no me entero. Y me sigo pensando que mi código anda bien, porque estoy trabajando con un simulador de OpenWeather, pero OpenWeather es distinto al simulador. Entonces tengo un problema. El punto central acá, que ya lo hemos mencionado en otro video, es yo tengo que complementar esto con un conjunto de pruebas que efectivamente interactúen con OpenWeather, ¿sí? Lo que Freeman llamaría pruebas de integración. Que esas pruebas las voy a tener que ejecutar tal vez no todo el tiempo, ¿sí?, pero sí todos los días, incluso cuando yo no cambie mi código. Porque esas pruebas lo que me van a servir a mí es para detectar cambios en esa API externa, ¿sí? Bueno, espero que esto haya quedado claro. Es todo por ahora. Muchas gracias.